Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Paula Rodríguez Uñate, soy estudiante de psicología. Estoy cursando el curso de neuropsicología, lo cual el día de hoy voy a estar desarrollando un breve resumen acerca de las preguntas orientadoras que estuve realizando en el proceso de la actividad. El tema a desarrollar el día de hoy se trata sobre las regulaciones emocionales y cognición social. ¿Qué son las emociones y sus funciones para el ser humano? Las emociones son estados afectivos que experimentamos nosotros los seres humanos, que favorecen nuestra adaptación al entorno natural y social, que incide en todos nuestros procesos mentales y físicos. Las funciones de las emociones son la adaptación al medio y las relaciones sociales. Sin embargo, sus efectos son múltiples y valorados, influyendo en nuestra salud, en la memoria, en la percepción, en la atención, en la motivación, en nuestro aprendizaje, en nuestra autoestima, teniendo en cuenta nuestras relaciones con otras personas. La siguiente pregunta que habla acerca de las diferencias que se encuentran entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son estados transitorios que vienen y se van. Y los sentimientos, en cambio, tienen una duración más larga tanto en el cuerpo como en la mente. Cuando hablamos acerca de los factores biopsicosociales que inciden en la salud de forma positiva y forma negativa, nos damos cuenta que este es un modelo de enfoque participativo de la salud y de la enfermedad que postula factores biológicos, psicológicos y sociales, desempeñando un papel significativo dentro de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o una discapacidad. Cuando vamos a identificar las bases fisiológicas y sus estructuras cerebrales, nos damos cuenta que es un proceso involuntario en el entorno muscular, respiratorio, en las secreciones hormonales, en las expresiones sanguíneas, que involucran cambios en actividades del sistema nervioso central, autónomo y así como también en el neuroendocrino o el neuromoduladores. Una de las estructuras es estructuras del cuerpo, del cerebro, que se relacionan, es el cerebro, ya, porque es uno de los que maneja nuestras emociones, en sí identificando el sistema límbico, que es el encargado de procesar toda la información. Cuando hablamos de la inteligencia emocional y cuáles son sus dimensiones, la inteligencia emocional es una capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los demás para así poder manejar bien las emociones y tener mejores relaciones con los demás. Entre sus funciones tenemos la conciencia emocional, que es una autorregulación, tenemos el autocontrol, tenemos la motivación, a la vez tenemos la empatía, tenemos las habilidades sociales, etcétera. Cuando vamos a la siguiente unidad, donde estamos tratando otro tema acerca de la neurociencia social, nos pregunta qué es la neurociencia. La neurociencia nos aporta, o sea, la neurociencia brindándole a la psicología, pues, su apoyo. Esta influye en las fases teóricas y prácticas y sociales de la psicología, ya que nos permite que ésta coincide con sus diferentes procesos y actuaciones, contando con su sustento biológico y sus objetivos. ¿Qué entendemos por la cognición social? ¿Cómo se relaciona ella con el comportamiento? La cognición social, perdón, no es más que el estudio de la formación en la que procesamos la información. Este es un procesamiento que se influye de manera en que codificamos y almacenamos y recuperamos la información en la situación social cual se esté presentando. ¿Qué es la percepción social? Y vamos a identificar una estructura cerebral donde ella haga parte. La percepción social es el estudio de la influencia social sobre la misma percepción. ¿Qué se sitúa? ¿En qué parte? ¿Qué estructura hace parte de ella? Por lo menos la corteza cerebral hace parte de ella, ya que es evolutivamente más grande que el cerebro, donde ocurre que la percepción, la imaginación, el pensamiento y el juicio y la decisión manejan más básicamente el proceso a la cual se esté enfocando. ¿Qué es la interferencia social?
La interferencia social es como un objeto que percibe y retiene y utiliza la información social. Cuando nos estamos refiriendo a la teoría de la mente, y vamos a identificar también su estructura cerebral, estamos hablando de la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre los puntos de vista de uno mismo y de los demás. ¿Cuál es la estructura cerebral que ella se basa? Es el cerebro. ¿Por qué? Porque es el soporte físico a través del cual se objetan las funciones de la mente y se expresan según los casos diferentes de grados fundamentales de la conciencia. ¿Qué entendemos por empatía? La empatía es la capacidad de entender y de comprender las emociones y el comportamiento de las personas. Entre esas, la estructura que abarca esa parte es como las neuronas neurocerebrales, ya, que están implicadas en la empatía porque también ocurre cuando los humanos observamos sensaciones y emociones de otras personas. ¿Qué entendemos por categorización y juicios sociales? La perspectiva desde la cognición social, la categorización es un proceso que ayuda a finalidad a hacer un sencillo proceso de la información, es el procesamiento de la información. ¿Qué es la confianza interpersonal? La confianza interpersonal es decir, cuando confiamos en los demás, en uno de los componentes que los científicos llaman como capital social, que se basa en el cerebro, ya que es un soporte físico que a través del cual se objetan funciones de la mente y se expresan según los casos, diferentes grados de profundidades de conciencia, logrando confianza en sí mismo o en los demás. Aquí llamamos percepción de justicia. La percepción de justicia se refiere a las nociones fundamentales de igualdad, de oportunidad, de comparaciones, de formas, de una parte importante de los esfuerzos cognitivos de nosotros los seres humanos. ¿Qué entendemos por cooperación y la conducta de ayuda? La cooperación es como lo que influye entre uno y otro, o sea, entre dos o más personas que trabajan conjuntamente hacia una meta común beneficiaria que beneficia a ambas personas, ¿ya? Entre, entre los estereotipos y los prejuicios, identifiquemos los comportamientos sociales. Los estereotipos ya sabemos que son unas imágenes estructuradas aceptadas por mayor parte como respectivas de un fenómeno determinado colectivo. Y los prejuicios han sido históricamente conceptuados como actitudes derogatorias hacia una persona deteniendo sus pertenencias a determinada categoría social. En estos grupos influyen los comportamientos dependiendo de las clases sociales, teniendo en cuenta su estructura cerebral y considerando los 5 bloques básicos de interacción del proceso de componer los fenómenos mentales como la percepción, la memoria, la solución de los problemas, que influyen en los procesos psicológicos o motivacionales, es decir, en el circuito cerebral que se encarga del comportamiento social. Bueno, muchas gracias. Este es mi resumen acerca de la actividad de las emociones y el comportamiento social.